Papa Francisco nos decía que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y se da por etapas y por trozos. Este caso es el tema de Venezuela, con las reservas más grandes del mundo, y que la base material de su transformación es la actividad de PDVSA, que es una de las empresas de petrolera más grandes del mundo, y el objetivo es, objetivo militar, objetivo de guerra, es hacer que Venezuela y el gobierno salga de las manos pues, del proceso que dirige, en este caso, nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, que el objetivo militar, el objetivo estratégico de los Estados Unidos, y digo militar porque no en balde, Estados Unidos hizo una declaración que tiene como un carácter administrativo en principio, que es el decir que Venezuela constituye una amenaza para sus intereses, tanto en los Estados Unidos como en el exterior. Todo esto se conjuga para que haya acciones de este tipo, es decir, PDVSA como empresa petrolera mundial, y igual que todas las grandes empresas, están sometidas a los espionajes. Aquí en Venezuela hubo el caso de los petroespías, creo que en el año 84, hubo el caso de Intesa, que ya no fue un caso de espionaje que tuvieron que esforzarse mucho las empresas internacionales, porque la propia PDVSA de la Cuarta República trajo a Intesa, trajo a unas empresas extranjeras para manejar los secretos y las partes medulares de la industria, sino en este caso ya es un organismo de seguridad del Estado de los Estados Unidos que ha declarado a nuestro país enemigo o amenaza para sus intereses y mantiene una actitud de relevantar esta información con los objetivos efectivos de derrotar a este gobierno, derrotar al pueblo venezolano y tratar de abatir el proyecto que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el pueblo venezolano enfocan. Yo creo que si no vemos esto, no podemos entender cuál es el objetivo, qué sentido tiene que una agencia de Estado esté haciendo un tipo de investigación o de espionaje con respecto a una empresa comercial. Tiene razón el señor de Estados Unidos que presentaron ustedes aquí, el vocero del Departamento de Estado, diciendo que ellos no hacen investigaciones comerciales. Por supuesto que no es comercial, son de guerra, son información para tratar de afectar nuestras negociaciones, las operaciones de PDVSA, anticipar situaciones que el propio Venezuela en su defensa está desarrollando con países amigos y hermanos, como el caso de China, de Rusia y otros países con los cuales esa solidez de relaciones. ¿Qué es lo que les interesa, David? Saber qué estrategias se están implementando, cómo se está pensando desde Venezuela, acompañados por Rusia o por China. Claro, porque en estas relaciones, por lo menos con Rusia, en materia de gas, es muchísima la transferencia y la solidez que puede darle a Venezuela las relaciones con Rusia en materia gasífera, es decir, de tecnología. Poder anticiparse a esta situación pudiera darle alguna ventaja en acciones encontradas en nuestro país, produciendo algún tipo de acciones a lo interno, con fuerzas que sabemos que están trabajando, quintas columnas antipatriotas que tenemos aquí en Venezuela y que están apostando justamente a que haya una intervención de los Estados Unidos y en todo caso producir un cambio de este proceso hacia un proceso, hacia entregarle a Venezuela estos intereses foráneos. Y esto deberíamos relacionarlo directamente con la denuncia de esta misma semana del presidente Maduro sobre estos intentos del sabotaje al sistema eléctrico nacional. Porque claro que sí, no solamente a la parte de sabotaje del sistema eléctrico, porque estamos hablando de la parte energética, sino en general con los sabotajes con respecto a los sistemas de distribución de alimentos, de medicina, los casos de acción dentro de los propios organismos del Estado que sabotean las acciones del Estado y las ralentizan, las ponen lentas, no se dan respuesta. Dar toda una sensación a la población en este proceso electoral venidero de que el gobierno presenta incompetencia. Pero afortunadamente, y te lo puedo decir con propiedad, porque venimos trabajando en el seno de las comunas y de los consejos comunales, que vienen dando cada vez más esfuerzo, dan cada vez más esfuerzo y pasos positivos en la consolidación de la defensa de este proceso, a pesar de estos ataques internacionales y de algunos factores nacionales que se ven amenazados
con un proceso de cambio y de transformación que viene dándose en toda la América Latina. Usted sabe, David, que llama la atención cuando desde países como Estados Unidos se escucha a los opinadores de oficio, a los expertos en los asuntos de América Latina, pero desde los Estados Unidos diciendo que Venezuela utiliza los recursos, lo que llega por la industria petrolera, por ejemplo, para la inversión social. Y entonces, si no, ¿para qué, se pregunta uno, se utiliza la inversión petrolera en un país? Bueno, primero que Venezuela está utilizando para inversión social, Venezuela, el país, los recursos provenientes de su industria petrolera. Que el presidente Chávez sabiamente utilizó los recursos gerenciales disponibles en PDVSA y la infraestructura sólida para emprender y desarrollar proyectos de PDVSA, es también un gran avance. Es decir, esa gerencia de PDVSA ha sido suficiente no solo para producir petróleo, para mantener nuestra industria petrolera, sino también para avanzar en proyectos de tipo social, de tipo agrícola, de tipo industrial. Y por eso tenemos PDVSA industrial, PDVSA agrícola, la misión Rivas, que la lleva PDVSA, distinta, la misión vivienda. Buenísimo, decir, ¿no? Que para eso se utilice la industria petrolera en un país. Y que la orientación del recurso se hace desde la misma PDVSA, que no va a un organismo central para luego con los procesos de descentralización ir distribuyendo los recursos, sino de una vez desde PDVSA utilizarlos de manera de ser más eficaces a la hora de hacer esta inversión y producir los cambios. Si usted se pone a ver en estos últimos, porque hay que contar esto desde el golpe de Estado del año 2003, 2004, a la fecha, estamos hablando de 10, 11 años, que el cambio que se ha producido en el país en materia de infraestructura, en materia social, en materia de ir achicando la gigantesca deuda social que se había acumulado aquí con años donde esta oligarquía utilizó los excedentes, la renta petrolera inclusive, en función, uno, de expatriarla y dos, en su propio beneficio en contra del pueblo. Los cambios han sido gigantescos. Venezuela no es ni la sombra hoy de lo que era cuando el presidente Hugo Chávez Frías asumió la presidencia. David, y todo esto sucede en un contexto electoral, parlamentarias el próximo 6 de diciembre. ¿Qué coincidencias se da en que aparezca esta situación que viene desde el 2011, pero que según se informa ha sido sostenida en el tiempo, todo el espionaje a Venezuela, así como en tantas otras partes de América Latina? Recordamos, por ejemplo, a Brasil y también a México. En este contexto electoral, cuando están allí en juego dos modelos económicos, dos modelos de país diametralmente diferentes. Cierto, y por eso es que está ese escenario de guerra, porque uno es por una Venezuela que se propone hacer un cambio, ha decidido ser soberana, ha decidido hacer el ejercicio de su soberanía y crear patria, por una parte, y luego otro, una guerra mundial que se ha desarrollado en torno al acceso a las fuentes energéticas petroleras. Estados Unidos se agota el petróleo y no hay fuentes alternativas que les garanticen que ellos puedan acceder a las cantidades que estiman que necesitan a la manera imperialista, es decir, de manera pacífica. No es inevitable que un país que necesite petróleo para su desarrollo tenga que entrar en guerra con los demás o producir guerras civiles. Es decir, China está desarrollándose, requiere todos los días más recursos energéticos y no por eso está declarándole la guerra y desarrollando en el mundo entero situaciones de conflicto, financiando ejércitos irregulares, terroristas, golpes de Estado, etc. Pero Estados Unidos suma a un proyecto latinoamericano como el que impulsó Hugo Chávez Frías y hoy sostiene el pueblo venezolano con el presidente Nicolás Maduro, suma a eso su interés en ocupar nuestras reservas estratégicas, que son las reservas petroleras más grandes del mundo. Eso es lo que ellos quieren. Y en este contexto de elecciones, directamente nos vamos con Madeleine García, nuestra corresponsal permanente en Caracas, en Venezuela. Madeleine, agenda que plantea Consejo Nacional Electoral y también la gente en las calles tan movilizada, te escuchamos. Hola, muy buenos días, Tatiana. Pues la campaña continúa desarrollándose en el país de cara a estas elecciones parlamentarias. Hemos visto ya como el día miércoles la UNASUR, la misión de la UNASUR propuso un documento para que todos los partidos políticos, los actores políticos firmen y puedan aceptar todos los resultados que se den de cara a estas elecciones del 6 de diciembre. Esto quiere decir que puede este documento ampliarse e incluso
ha dicho Leonel Fernández, quien es el jefe de la misión de la UNASUR, que puede modificarse, que puede incluso, Tatiana, colocarse todas las inquietudes de los partidos políticos. Recordemos que el bloque que agrupa a los partidos de la oposición de la Mesa de la Unidad ha dicho que no reconoce la misión de la UNASUR, que ellos van a tener sus propios observadores, pero precisamente este periodo es para poder hablar, para ponerse de acuerdo frente a lo que se quiere con estos resultados electorales o de cara a estos resultados electorales. Por parte de los partidos del gobierno, ellos han dicho que a la hora que quieran, como quieran, están dispuestos para firmar, porque ya lo hicieron así con el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha dicho el gobierno? Denuncia que precisamente la oposición tiene un plan de no reconocer los resultados en donde no ganen en los 87 circuitos que están distribuidos a lo largo y ancho para escoger a los diputados. Esto quiere decir que hay una situación allí que hay que arreglar y precisamente la misión de la UNASUR está para poder establecer los acuerdos en unión de todos los factores políticos. En cuanto a la campaña, sigue desarrollándose a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente Nicolás Maduro estuvo en el día de ayer en el estado Sucre y allí pues tuvo un encuentro con el pueblo. También sigue inaugurando obras porque precisamente él habla o su mensaje es: la revolución continúa a pesar de la situación que existe, a pesar de el bajo precio del petróleo, las políticas sociales se mantienen, y estas políticas sociales no podrán llevarse a cabo si existe una mayoría opositora en el Parlamento. Por eso es muy importante para, en el caso del gobierno, llegar a obtener la mayoría de los curules. Es un poco este ambiente. Y en el día de hoy, acá en el estado de Anzoátegui, donde nos encontramos, en el criogénico de Jose, que es una de las refinerías más importantes acá del país, de la industria petrolera, pues habrá un encuentro con los trabajadores petroleros para rechazar esa injerencia, ese espionaje de Estados Unidos a más de 10.000 trabajadores de la industria petrolera. Tatiana. Gracias, Madeleine, por estas informaciones. Feliz día para ti. Muy buenos días. Madeleine García, nuestra corresponsal en Venezuela. A propósito del tema del impacto petrolero con respecto a este caso, a este escándalo, ¿cómo podrá impactar a nivel internacional? Esta semana el presidente Maduro, que presentaba un cuadro bastante didacto, decía que estaba como en 36, 37 dólares el barril, así que se mantiene a la baja por estos días. El tema de los precios está relacionado con algo que ya hemos comentado, creo que contigo misma y en otras oportunidades aquí en Telesur, que tiene que ver con esa guerra que hay de precios que está establecida porque Estados Unidos decidió sacar del mercado premium energético estadounidense a los países de la OPEP. Esto afectó 3 millones de barriles de producción de Argelia, Arabia Saudita, Nigeria, y que hoy todavía Estados Unidos, a costa ahora de sacrificios propios, mantiene esa situación. Hoy se está viendo en estados petroleros, netamente petroleros, como el estado de Texas, que tiene el desempleo más amplio de su historia. El propio estado de Tejano está en quiebra, no tiene para recursos. La recesión económica es tal que ya está entrando en un estado que no tiene para pagar los recibos de la luz, del agua, de los gastos del Estado. Es decir, en una guerra de precios en la que tanto Estados Unidos como el bloque de países de la OPEP, exportadores para Estados Unidos, no cejan en su propósito de imponer sus intereses. Es por esto que los precios se mantienen a la baja, sigue habiendo el elemento principalmente perturbador, que es el petróleo pirata que se está sacando de Libia, de Irak, de Siria, y que ha constituido una de las bases de soporte para poder mantener estos precios bajos, y sabemos que estas actividades son sostenidas por los Estados Unidos. Y ese mercado negro, eso es algo que resulta muy interesante porque a veces es confuso, incluso cuando uno quiere ir a la matriz de la información. ¿Quién está comprando al Estado Islámico, que son los que están negociando en ese mercado negro internacional allá en esa zona del mundo? Bueno, fundamentalmente es Turquía y las empresas petroleras transnacionales, la ExxonMobil. Incluidas las de Estados Unidos. No, por supuesto, y Estados Unidos financiando y sobre todo acompañando militarmente
a las fuerzas que hoy están haciendo estas operaciones ahí. Todos sabemos que el ejército islámico es una creación de los Estados Unidos. Y la paradoja es que Arabia Saudita, país de la OPEP, también ha actuado como financista, no solamente financista, sino ha actuado directamente en su ejército en acciones bélicas para, digamos, rehacer la geopolítica en el territorio y conforme a los intereses de los Estados Unidos y de las grandes transnacionales. Digo como una paradoja porque hoy Arabia Saudita se está viendo afectada principalmente. También se está viendo afectada, pero esto, como Estados Unidos tiene estrategias a corto, mediano y largo plazo, a mediano plazo o tal vez largo plazo será el intento de acabar con la OPEP. Bueno, el intento de acabar con la OPEP, y en eso también los distintos países de la OPEP han jugado a veces a favor de esa y en contra. Recordemos que Venezuela, hasta el año 1999, que el presidente Chávez elegido presidente, estuvo esa directiva de esa PDVSA de Intesa, que no hubo necesidad de hacerle espionaje porque trajo justamente a los factores externos adentro de la industria, jugaron a destruir a PDVSA. En aquel momento también Arabia Saudita hizo acciones, llevó a cabo acciones, tanto en materia de producción como en materia de políticas en general, mercantiles, para acabar con PDVSA. El presidente Chávez rescata esa unidad y PDVSA y los precios del petróleo se recuperan, se estabiliza el mercado petrolero. Hoy estamos de nuevo en una situación de inestabilidad de precios, de amenaza a la integridad de la OPEP y de crisis en el sistema energético mundial por la incertidumbre que se produce por este sistema de precios que está sacando del mercado no solamente los crudos no convencionales, sino ya, como te mencioné, en el caso de Estados Unidos, hay petróleo convencional que con estos precios del petróleo ya no son productivos y están ya afectando el mercado interno petrolero convencional. Esto es una situación que ya la hemos visto, se está repitiendo en este caso. Las estrategias del presidente Maduro son correctas: fortalecer la OPEP, buscar nuevos aliados de manera de poder formular un sistema de precios y afortunadamente ya países como China y Estados Unidos, China y Rusia, que han identificado efectivamente el verdadero causa del problema y ya por ejemplo se anunció ayer, tuvimos noticias de que hay objetivos militares definidos por Rusia que tiene que ver con los sistemas de abastecimiento de combustible y de extracción de petróleo, es decir, cortando y eliminando las bases de alimentación de petróleo, pero no en función del petróleo, sino en función de que esas son las fuentes de financiamiento de estos ejércitos regulares. Es decir, hay que centrar el problema, uno, en la unidad de la OPEP, y dos, acciones definidas que le permitan al mundo petrolero, al mundo energético mundial, poder contrarrestar estas acciones realmente irresponsables, insólitas, que no tienen ningún tipo de futuro, no tienen ni mediano ni largo plazo de Estados Unidos, de querer, por esta vía que han implicado, de rescatar la hegemonía sobre el sistema energético y petrolero mundial. Y la reflexión para despedirte, David, es que resulta increíble porque afecta a su propio pueblo, a su propio estado y a las propias empresas petroleras que se encuentran al interior de Estados Unidos, con el ejemplo que nos ponías de Texas. No solamente, además, que se puede cantar su derrota, o sea, tal como han sido derrotados con las políticas que llevaron a cabo en el Medio Oriente y el norte de África, que tratando de derrocar al presidente de Saddam Hussein o el presidente libio iban a lograr mantener una hegemonía sobre la región. Más bien lo que han causado es la fuerza de los contrarios. Es decir, la situación hoy que hay en Irak y en el Medio Oriente favorece más los intereses de Irán que los Estados Unidos. En este caso va a suceder lo mismo. Las víctimas al final de todo este proceso va a ser el propio pueblo de los Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar porque son gente muy peligrosa, son muy poderosos y pudieran hacer la huida hacia adelante y generar conflictos cada vez más desastrosos, como el caso que se está presentando en el caso de Siria, que está llevando esto pues al límite de no sé qué, atentados terroristas en Francia, atentados terroristas en Inglaterra. Es una escalada, es decir, de una forma de pensar que a pesar del fracaso y de lo obvio de que no tienen futuro, siguen manteniéndose. David, gracias por este análisis profundo. No, gracias, como siempre. Tatiana, Que le vaya muy bien con sus clases de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.